Y bueno, empezamos. Ah, ok, ya empezó. Ya empezó. Ah, ok, Sí. está bien. Eh, Eh, bueno, tenemos que hablar, tenemos que tener alguna temática. No sí. hablamos nada de la temática que vamos a tener hoy. No, pero yo recuerdo que la última vez que hicimos el podcast, capítulo 2, Sí, mucho más interesante que el capítulo 1, porque sí. hablábamos más de De filosofía y filosofía, así va. Ahora de las sí, cosas donde sí, va a tenemos ser que. así a partir de Ok, ahora. va a ser Va así. a ser así. Sí. No te Hablamos de vas a ir cosas. por las ramas, digamos. Claro, no nos vamos a ir por las ramas. Por eso se recomienda el capítulo número El 2 2. y no el uno. No, Habíamos bueno, se dicho. recomiendan los dos igual. Sí, pero Mejor el 2. el 2, el 2. Cuando estábamos por empezar el capítulo 2, teníamos una temática que era la democracia. Pero ¿qué pasó? Nos terminamos yendo por las ramas porque cuando estaba editando los reels, ahí lo vi, estábamos por empezar a hablar de la democracia y Y surgieron empezamos a otros hablar, temas, ¿no? surgió el tema del método socrático. Ah, ok, Y nunca ok. terminamos, nunca pudimos empezar la democracia. Así que Eh, te vengo a salvar las papas y te vengo a resolver el o sea, me estás problema. trayendo un tema para la clase de hoy, Y sí, digamos. porque te estoy salvando las Sí, está papas. bien. No, está Bien, bien. Ese es el gran problema de un profesor, ¿viste? A veces cuesta improvisar sobre algún tema sí, cuando no tenés la clase preparada. bien. Y por eso Pero vengo bueno, yo. hay Ahí está. herramientas igual, Claro, ¿no? yo soy la herramienta. Ahí está. Vos sos la herramienta. Bien, la democracia. Bueno, después de todo lo que pasó acá, y creo que hace un tiempo, ¿no? Que medio se está criticando lo que es la democracia, Sí. ¿no? La democracia ¿qué es para vos la democracia? La democracia para mí es participar en las decisiones de tu sociedad. De tu nación, digamos, sí, De tu de tu sociedad, sociedad. Ok. pongámosle así. Y para vos, ¿la democracia hoy en día realmente habilita una participación política fuerte? ¿Vos decís que está bien que se habilite? No, ¿Decís? no, te pregunto, para vos, Vos decís, lo has. ¿para vos participás de las Y decisiones? no, muy ¿No? poco, porque por ejemplo, a veces te puede pasar que terminás votando a un candidato y no estás del todo de acuerdo con esa persona y lo terminás votando Para que no gane el otro. para que no gane lo otro y esa es la forma que vivís la democracia. Sí, Entonces no es tan directo, porque en claro. realidad te ves forzado a tomar ciertas decisiones que en realidad capaz que no estás del todo de acuerdo. Sí, o aceptar algunas cosas que vienen, digamos, con el combo del candidato, Mm. que quizás no estás de acuerdo. Por Que creo eso, que encima en estas elecciones en particular sí. le pasó por lo menos a la mitad de la Sí, población, sí, sí. ¿no? Por lo De los dos menos, lados, más te claro. diría. De Es los más, dos lados te sí. diría, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, la gente que estaba más para un lado, Mm, en un momento, no sé, se me ocurre el macrismo en Argentina, ¿no? mm, Se quedó sin candidato, andaría Bullrich, sí, sería, ¿no? Se quedó sin candidato y bueno, todos los votos o muchos votos derivan en Milei, aunque no sí, estén de acuerdo con toda la esfera. sí, Lo mismo con Massa y los radicales, qué sé sí. yo. O sea, tampoco se sabe bien realmente a dónde fueron cada los votos. Pero pasa eso. O sea, por lo menos en Argentina pienso que muchas veces la democracia termina siendo, y es una posición re particular, pero termina siendo votar al menos peor. Sí. Y la verdad que con el origen de la democracia, como se lo pensaba en Grecia antigua, no tiene mucho que ver. No, O sea, ni se acerca. no, porque la democracia, y que no era que hay una cosa que me parece importante aclarar. La democracia no era un sistema estable en Grecia, sino que era un sistema bastante nuevo, por lo menos en donde lo conocemos, ¿no? Que es el siglo V. Em, Antes venían de tiranías, venían de momentos de oligarquías, o sea, había mucho cambio de sistema y no era aceptado por toda la sociedad la democracia. Es más, los filósofos hablan de la democracia como si fuese algo malo, ¿sí? O Mira. sea, el gobierno del demos, del pueblo, es algo malo. Eso surge en el siglo V, En dijiste. el siglo, en realidad la democracia en sí misma surge un poco antes, Ok, ¿sí? Y tiene su esplendor en el siglo V, más o ok. menos, con lo que se llama la época de Pericles. Pero la democracia era directa, o sea, no es que vos agarrás, vos te postulás como candidato y yo te voto para que vos decidas por el pueblo, sino que se presentaba una problemática o se presentaba alguna cuestión y se debatía entre todos y entre todos se decidía quién tenía más Claro. votos, ¿sí? Obviamente que había figuras que subían al poder Más seguido que las otras. más seguido que la otra, pero pensemos no en representación política, no es un político. Claro. Se me ocurre, Pericles. Pericles no es que
era el presidente ni nada por el estilo, sino que en época de guerra normalmente se acudía a una persona para que represente y tome decisiones más rápido, Mm. ¿sí? Pero normalmente la democracia en Grecia era, era directa, todos Es lo decidían. más parecido a un político, digamos. Pericles, sí, las figuras políticas que conocemos, sí, Lo hablamos Pericles, en el anterior podcast. sí, sí, era lo más parecido a un político. Pero normalmente esos políticos, entre comillas, venían de familias Mm. aristocráticas, o sea, venían siempre de arriba. Se repite en medio todo lo mismo. Sí, sí, O pero, sea, es casi lo mismo que toda la vida, pero con otras pero palabras. era más directo pensando que eran menos gente, Sí, ¿sí? O claro, sea, hoy en día, si nosotros pensamos en la Argentina, eso es imposible. claro. O sea, no eran cargos fijos, sino eran los que más subían a representar una idea. Claro, y no eran por 4 años, a lo sumo era por un año. Y Ah, tenían periodos. sí, tenía periodo de decir, bueno, este año necesitamos un tipo que nos represente, bueno, y en la época de Pericles casi siempre ganaba él, ¿sí? Mm, El problema de eso es que normalmente podía derivar en una tiranía, ¿sí? claro, Si se conserva demasiado el poder, claro, pasaba eso. Pero no era siempre que estaba esa figura arriba, sino que también las decisiones políticas las tomaba el pueblo. claro. Lo que pasa es que Pericles lo que hacía era convencer al pueblo de decidir Bueno, lo pero suyo. eso ya es otro tema. Es parte de lo Es suyo. O sea, parte del juego eso agarren, ya. por ejemplo, no sé, el tipo agarraba y decía, bueno, hay que invadir Esparta por tierra o por mar. Entonces, si el tipo quería que se invada por tierra, normalmente convencía al pueblo Claro. en la Bueno, asamblea pero ahí es para que otra vayan. parte de la Claro, pero política pensá y que no era que el chabón agarraba y decía, bueno, vamos a invadir por acá, No, ¿no? no, por eso. Tenía que tomarse el trabajo primero de convencerlos, Sí, básicamente. para todas las decisiones Sí. casi. ¿Sí? Y bueno, nada, Pericles era uno de los que estaba en ese momento como de los que tomaba más las decisiones. Sí, tenía bastante poder Mm, y después, en el medio de la guerra del Peloponeso, con Esparta, él muere. mm. ¿Sí? Y ahí queda un vacío de poder. Grecia, Atenas, no Grecia por Esparta también es parte hoy de lo que es Grecia. Atenas pierde la guerra y ahí es dominada, digamos, por un tiempo por los espartanos. Y eso que el tipo de democracia que tenían en ese momento, podemos decir que son una democracia mucho más participativa, Sí, porque claro. eran decisiones del día a día, era Sí, todo el es más, tiempo, se los cargaba. es como que ahora estés votando todo el tiempo para cualquier decisión que se haga en el Senado, por ejemplo, Claro. en todas las decisiones del Senado, todo el día estás votando, Bueno, básicamente. se los cargaba a los atenienses Ah, o sí. una de las cosas que se les decía era que todo el tiempo estaban juzgando sobre algo. Claro, Y no sé, había algún caso, no sé, vos asesinaste a alguien. Bueno, había un cargo o una acusación, bueno, hay que debatir claro. para ver... Ah, hasta con cosas sí, muy de sí, la claro. gente, de a pie, Normalmente digamos. por sorteo se asignaban jueces Claro. que votaban con piedritas después de que aparezcan todos los Ah, argumentos. se hacían, o sea, es como que esté unificado los tres poderes que hoy tenemos, el judicial, el En la ejecutivo y el democracia. legislativo, todo en uno, o Sí, sea, todo no, claro, por esa división viene, es posterior, ¿no? Todo en claro, uno, pero todo en el pueblo, o sea, como que tampoco es que está unificado en una persona, claro, como es un rey, sino que en la decisión del pueblo y obviamente había lucha de poderes, ¿no? claro. Eh, Y hoy, por ejemplo, lo que podemos llegar a tener, pasa que hoy es imposible hacer eso, obviamente, pero creo que a comparación de la democracia que tenemos nosotros en Argentina, por lo menos, y en la gran mayoría de América Latina, sí, a diferencia lo comparo con ciertos países de Europa, no sé, creo que Reino Unido y alguno de Europa, de otra parte de Europa, no sé dónde es, pero tienen creo que son referéndums, me parece, que vos tenés ciertas votaciones para otros temas que no sea solo elegir al político, sí, digamos. pero los Porque acá referéndum lo que tenemos nosotros es elegís a la y hace todo lo persona, que quiere, claro, y básicamente. hace todo lo que quiere, y le das libre albedrío Sí, en a el ese poder. Le das político, el poder, le claro, entregas y el acá poder. en realidad capaz que podés en otros países tener ciertas discrepancias con ese político, elegirlo, pero a la vez votar algo en contra, algún proyecto Sí, pero que no sea lo que él esté de el acuerdo. referéndum normalmente lo convoca el propio político. Mm, Entonces, es una participación que está brindando el de arriba, ¿no? claro. Normalmente es para decisiones en las que no está del todo seguro, que piensa que la población puede estar en Mm, desacuerdo con la decisión que claro. tome. Pero no, acá no Bueno, pero se sucede tanto. acerca un poquito más, A mí se me digamos. ocurre que
Desconozco totalmente, o sea, voy a hablar un poco sin saber acá, el sistema de Estados Unidos, no sé si viste Los Simpsons. No, Estados Unidos es casi como nosotros, ¿eh? Sí, pero ellos no tienen en cada uno de sus pueblos como algún Tenés, tipo de votación no, más. no, lo que tienen es que Yo lo estoy viendo, o sea, no, desde lo que veo en Los no, Simpsons, que es no. Algo incomprobable, en inchequeable algo en la facultad para lo mí. vi. Ellos lo que tienen es, Por estado, ¿no? claro, lo que pasa en los Es más, estados. puede ganar el que tiene menos votos, pero Ah, vos que. estás hablando para dos cosas Sí, distintas. Vos estás preguntando, ahora te cuento yo, a ver, ¿eh? dale. Vos me estás diciendo más por el tema del sistema de votación o por la forma en que se maneja el poder. Porque son dos cosas distintas. No, yo estoy pensando. Ellos lo que tienen es, eh, o sea, por ejemplo, cada estado, Sí, al momento de las elecciones, tiene una cantidad como si fuera de puntos. sí. Entonces, por ejemplo, vos podés tener menos votos Que a tiene que nivel ver con la país. cantidad de población Sí, que tiene. claro. O sea, vos podés tener menos votos, por ejemplo, ¿no? Sos Juancito contra Carlitos, ¿sí? Sí, Juancito quizá sacó, por ejemplo, poner que son 100 50-60. personas, poner que Juancito sacó 30 votos, o sea, un 30%. Pero capaz que le ganó a Carlitos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, te doy un Siempre Juancito ejemplo y que no va Carlitos. a pasar nunca, ¿no? Pero ponele, el estado que más puntos, entre comillas, tiene es California, porque es la cantidad más de habitantes ¿No que es Nueva tiene. York? Pensé que era Nueva York. No, es Mira, California. Estoy casi seguro que es California. bueno, no. Eh, Yo pero estoy ¿qué hablando pasa? saber. Vos, por ejemplo, en California, ponele que le ganás por Por un un puntito, voto. sí. Listo, te llevaste todos los Los puntos puntos que de California, corresponden a California, ¿me entendés? claro. Que creo que pasó en una de las elecciones, me parece que fue En la con Trump, de. que Trump La de sacó Trump, menos votos, pero sacó más en donde los estados tenían más habitantes, ¿me claro. entendés? Eso es No, el sistema de votación. pero yo creo que hoy en Ahora día es lo posible. que yo, en Estados Unidos lo que tienen con respecto al poder, que las provincias o los estados tienen más poder en general, tienen más poder de decisión. Y No es tienen como acá más. no Sí, es como acá en Argentina que el poder ejecutivo nacional sí. tiene Está por encima poder, de va por todo y. encima de todo. Allá las provincias pueden hacer cosas como, por Igual estamos ejemplo, hablando de nuestra mentalidad de porteño. No sé sí, si ocurre no, lo no, mismo en sí, el sí, interior. allá por algo Tienen son, constituciones distintas a veces, claro, por algo gobernamentos ya es distintos. Estados Unidos, o Sí, sea, sí. es los estados que tienen mucho poder. Por ejemplo, acá no pasaría como ¿Llega allá a ser una confederación o que no? No sería una sé, como confederación. que más independencia de cada Tiene uno de los mucho, y estados, por ¿no? ejemplo te doy, no sé, acá no podría pasar que la marihuana esté legalizada en Córdoba No, y en el resto del país no. Allá en Colorado, que fue uno de los primeros estados que legalizó la marihuana, lo tiene desde hace muchísimo tiempo. claro. Y eso acá no podría pasar ni Bueno, acá nos ahí. pasa con Uruguay, ¿no? Claro. Sí. No, bueno, pero fuera de eso, sí, yo creo que hoy en día igual es posible de alguna manera hacer una especie de política un poquito más que vaya al poder de las intendencias, de los municipios, de lugares más chicos donde ahí sí la gente tenga más participación política. Que creo que no se da tanto. Se acerca un poco más a Claro, lo que era en la antigua Grecia. que haya un poder general, que en realidad creo que es el objetivo también de las intendencias y la jerarquía de poderes, ¿no? Pero que haya un poder general del poder ejecutivo nacional y que en cada uno de los municipios exista una democracia un poquito más directa, ¿no? Que haya por lo menos una participación política más real para que vos puedas decidir, por ejemplo, acá en La Matanza, Claro, ¿sí? O en el barrio de Capital donde estés, o en donde sea, sí. ¿sí? Entonces, yo pienso eso, que quizás podría, a nivel, no sé, a nivel logístico debe ser bastante más difícil, ¿no? Y sí, Pero y sí. también estás a la gente que tenga, porque una de las cosas que tenía en la antigua Grecia es que la gente tenía, la libertad se basaba en tener el tiempo para participar en la Claro, política. ese es el tema. Y acá decís, bueno, imagínate volver de la oficina a las 7 de la tarde y decir, Claro, bueno, tengo que ir a no, votar al y Congreso no. de la También municipio. el capitalismo no estaba tan desarrollado en ese momento. Y sí, pero Laburabas no, menos, me parece también, no sé, no ¿no? sé. Vos pensás que no había la Si misma. tenías el tiempo para hacer todo esto que me decís, para mí laburabas menos.
Porque si no, hoy no es Pero vos posible. pensás que no había las mismas tecnologías, ni el transporte, ni nada. O Vos decís sea, que una persona que trabajaba 10 horas, después se quedaba 5 horas más pero en un eran juicio. personas que no estaban sobreestimuladas como nosotros con el Mm, celular, puede ser. con la luz eléctrica, a la noche había una oscuridad total. O sea, vos pensás que es otro el contexto, pero pensá que era todo bastante más Mm, rudimentario, ¿sí? No había eh, arados eléctricos ni nada por el estilo, porque sobre todo lo era en la agricultura, ¿no? O cualquier cosa para hacer cualquier manufactura. No, no tenés ninguna máquina a vapor ni nada, o sea, claro. es todo a mano. Entonces, sí, quizás no hay tanto la urgencia que hay hoy en día, porque hoy en día básicamente se basa todo en estamos todos ya porque hay que competir y hay Y que sí. ser los mejores. Pero sí no tenés asegurada tanta la supervivencia Mm, ya, que igual acá hoy en día tampoco, ¿no? no, Pero eh, allá había una sequía y bueno, no, claro. estás en Y un sí. quilombo bárbaro. Entonces pensá Pero eso. bueno, entonces para vos sí, habría que, está bien que también no haya tanta participación porque hoy en día no lo Creo podríamos que no sería mantener. posible, No pero sí sería podría ser posible. una utopía a la que aspiremos. ¿Qué utopía te gustaría aspirar ahora, por ejemplo? Y yo, Como si vos pudieras cambiarlo en un segundo hoy, ¿cómo lo y tendrías el yo, sistema? pero yo pienso Así, con eso. más poder para los cercanos, Sí, los hacer como medio intendentes, micropolítica. los alcaldes. Sí, claro. Mm, Sí, yo creo que haya más participación en eso, pero igual, a ver, la lucha por el poder siempre va a estar, porque a esas intendencias mm, siempre a alguna le van a dar más que a otra, mm, y por qué le dan más que otra, hay que ver cuánto aporta cada una, siempre mm. van a estar las luchas. Sí, Pero yo creo que bueno, pero eso anclaría ya un es poco más, parte del juego de la pero creo que política. anclaría un poco más la gente Sí. a la tierra también, Mm, ¿no? Porque también lo que los griegos tenían era, que es una cosa que dice, por ejemplo, Esquilo en los persas, en boca de uno de los persas, dice, los griegos tienen como amiga o como aliada a su tierra. mm. Porque ser griego, o sea, era también estar ligado de alguna manera a la tierra donde está. Y el argentino, yo creo que lo que le pasa es algo como que medio siempre aspira afuera, ¿no? Siempre aspira afuera, No somos muy pero nacionalistas. Es como que hay una no, contradicción. no, hay una contradicción porque Sí, el porque somos que, re nacionalistas y a la pero vez como ahora el que que se va somos una afuera mierda. es señalado con el No dedo, malo. siempre, O no sea, una vez que te, siempre. sí, No, te sí. vas a Europa y te tratan mal, vos decís. No, no, los propios Los propios argentinos. argentinos te dicen, te vas afuera y no, ¿te No, parece que los es que un están, fracaso? no, 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 no un fracaso, sino que desagradecido que sos con la tierra que te Sí. dio todo. Sí. No, Yo, por ejemplo, el otro día vi yo pienso que no. vi una publicación, no sé, que creo que era algo de Boselli, que creo que, no sé si es verdad o no, pero que decía Boselli que se iba a ir afuera, hay que ver si la nota le cambió la frase o Sí, qué. Aparte yo, Boselli lo claro. amo, arriba Boselli, que había ¿Ciudad de dicho Estudiantes? algo como me voy afuera porque no sé qué del país, y tipo, hinchas de estudiantes mismo, no, que desagradecido, que te fuiste afuera, Bueno, pero que fíjate lo cómo que la te dio, pasión, tipo, todo el que es como arraigado al país es, pero no es que mal arraigado que al te, país, es que, arraigado al club, que es otra cosa. El no, país no, es no, otra como cosa. desagradecido del país que te dio de comer. No, Ah, ¿sí? yo lo veo mucho, de la Bueno, gente pero que ahora está emigrando, que se está yendo mucho por el tema de la crisis, la recontra insultan por irse afuera, sí, yo lo no reveo. sé. Por lo menos Creo en que las redes hay, sociales lo veo. creo que no, Eh, creo que no, creo que un poco eh, me parece por a que ver, te si yo te lo fuiste, digo, vos te fuiste y yo capaz no me puedo ir, entonces te tiro la bronca, me y parece. capaz que puede ser eso, porque digo, si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Te tiro esta, en una balanza de éxito o fracaso, si vos te vas, ¿cuál estás haciendo? ¿Estás más en el éxito o más en el fracaso? Para mí ninguna. ¿Ninguna? Para mí. Pero para vos la concepción general, ¿cuál es? De la gente, Sí, que si te quedás, depende, ¿sos exitoso o sos depende, fracasado? depende. ¿De qué depende? Y lo podés mirar como qué bien, porque pudiste, mirada A, ¿no? Mirada A podría llegar a decir qué bien, porque te fuiste de este país, que la estás pasando mal, vas a poder progresar. Y diste el salto. O Pero mirada fíjate que B, diste el salto, ya en la metáfora, diste sí, el por eso salto. mirada A. Y mirada B le podría decir,
te fuiste afuera, sos alguien que te va bien acá a lavar copas, fracasaste. Mirada B, ¿me entendés? Sí, bueno. Eso es las dos miradas que yo por lo menos veo en las redes sociales eh, y de comentarios de las personas en Y, general. y entonces si te pregunto, Veo esas dos al miradas, argentino general, sí. ¿qué preferirías si podés elegir? ¿Ser sudaca o ser europeo? Y no puedo hacer un promedio, porque tenés mucho el orgullo de cuando hacen los memes de esto en Suiza no te pasa, el meme de una persona que lo atropelló un ñandú y tipo te cagás de risa porque decís esto en Suiza no te pasa y tenés la felicidad acá, y después tenés otra mirada que es lo que llaman el cipayo, que es no, en mi país las cosas no se hacen bien. Tenés las dos miradas, o sea, por eso no te puedo dar un promedio. Yo Tenés el pienso que hay blanco y el una, negro. yo creo que en Sí, general hay más tendencia a salir que a entrar al país. eso es lo que ves en Puede ser, es nuestro contexto. puede ser nuestro Es contexto, nuestro puede ser, contexto. pero sí creo Es nuestro que contexto de blanco sí, heterosexual, heteronormativo. sí, Eh, claro. Pero yo creo que también muchas veces no poder participar de la decisión política, volviendo al tema de Grecia, sí. ¿no? Genera una especie de desarraigo, porque al final es como que te termina de no pertenecer, o si uno no se siente, porque puede ser que decir, bueno, en ese sistema democrático uno siente que está participando realmente en la política y entonces sí siente más arraigo, pero el tema de no poder decidir sobre tu propia tierra genera un desarraigo, Y, inevitablemente. y bueno, eso es lo que creo que le pasa a la gente que capaz que se va. Sí, puede ser, porque sí, porque piensan o no están de acuerdo con ninguna de las políticas que se ejercen acá. Mm, Pero sin embargo, obviamente hay algo, ¿no? mm. Hay algo que nos une de Y alguna volviendo a manera. la antigua Grecia, ahí el desarraigo era mucho más fuerte, ¿no? Que ahora. Y vos pensás que no había, Era casi como la mismísima muerte, ¿no? Estaba ser bueno, desterrado o o sí, morir, básicamente, ¿no? bueno, Una de las penas justamente, máximas no eran esa. sí, mira cómo te acordás. No, La, sí, sí, algo. las penas máximas que estaban a la par era justamente el destierro o la muerte, ¿no? Y que era Y peor. no, eran las dos perder la condición de ser humano. Mm, O sea, ya no sos un ser humano. ¿Por qué? Porque fuera no vas a poder participar en política. Y vos pensás también, sin diccionarios, sin celular, sin mm, nada, andate al medio de los persas sin hablar una palabra en persa. claro, era muy difícil. Y tenías que saber algo. Claro, ¿Entendés? Ya no, vos pensás que ni la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir. claro. ¿Y cómo te adoptaban las otras culturas? Y ¿Mal? normalmente depende. Siempre está la figura del extranjero. El Mm, extranjero, bueno, en los griegos, que el extranjero es el seno, el xenos, ¿sí? De ahí viene la xenofobia, mm. la palabra. Mirá vos, qué bueno. Siempre está que supuestamente al extranjero hay que tratarlo bien, porque uno no sabe en cuál viene, ¿no? Hay un tema de la hospitalidad que aparece en casi todas las obras, ¿no? Los dioses griegos y el griego en general, griego antiguo estoy hablando, ¿no? Hablan de la hospitalidad como un valor que hay que conservar. Mm, Y normalmente si uno no es hospitalario con el otro, es porque es poco civilizado, es decir, porque es menos ser humano que los demás, mm. y está violando algunas leyes divinas, ¿sí? Os- Una persona que es poco hospitalaria, por ejemplo, que en realidad no es nada hospitalaria, es el cíclope. El cíclope es el medio humano, ¿sí? Tiene un ojo, tiene la mitad de los ojos que mm. tienen las personas Era un normales. dios, Era hijo de Dios, hijo de Poseidón, un pero semidios. era un semidios, pero a la vez muestra una especie de salvajismo, porque cuando Odiseo llega a la isla del Cíclope, no, ellos van y piden hospitalidad y el tipo no se los da. Y Mm. es castigado por eso, ¿no? Es castigado porque después Odiseo le va a clavar la estaca en el ojo y se va a escapar, Pierde el único ojo que tenía. pierde el único ojo que tenía, pero el Cíclope es el ejemplo del hombre bárbaro también, ¿no? Mm, O sea, también se piensa más o menos que es lo que hoy en día es Sicilia, donde supuestamente aparecía más o menos, es medio inchequeable, ¿no? mm, Pero se piensa que fue el momento, sobre todo donde se escribe la Odisea, en donde Grecia, los pueblos, las polis griegas empiezan a expandir un poco por todo el Mediterráneo, ¿no? Empiezan a ir a la Magna Grecia en Italia,
empiezan a ir a Medio Oriente y Siglo, siglo y más o menos 7 8, ¿sí? ok, Antes de lo que nosotros conocemos. ok, Y se piensa que el ciclo pero representa al hombre bárbaro, el hombre que hay que civilizar. Fíjate claro, esa idea de civilizar al claro, hombre, de buscar, porque hay una tierra llena de recursos que está por fuera de Grecia claro. y hay que educar a estos tipos, Mm. ¿no? Entonces, si bien el griego buscaba por una cuestión cultural recibir bien a la gente, siempre cuando va afuera, bueno, Odiseo siempre cuando va afuera es muy raro que lo reciban bien. O sea, como que muestra como que O sea fuera de la que, tierra y ellos reciben bien, ellos normalmente reciben bien, obviamente hay gente que no lo hace, ¿no? Pero claro, esa gente es claro. castigada por los dioses. O sea que, por lo general, si en esa época te desterraban, te iba a ser muy difícil sobrevivir. Y te podías ir a otra polis también, ¿eh? O sea, vos agarrás, eras desterrado a Atenas y te podías ir a Tebas, Ah, ok, ¿sí? ok. Que era lo Eh, que por lo general se hacía. pero O se tenías iban, por ejemplo, de Atenas a los, no sé, como decís vos, Sicilia. a la Magna Grecia. Sí, bueno, pero Magna Grecia todavía era del territorio griego. Claro. No, pero Digo, ponele, se iban con los persas. fuera del O territorio sea, griego. gente que no hable, no, normalmente se iban a un lugar donde hablaban griego. Claro, claro, Pero ya te digo, como Grecia se había expandido por el Mediterráneo, había varios lugares donde hablaban griego. A lo sumo hablaban otro dialecto, claro. ¿sí? Hay tres dialectos, el dórico, el ático, que es el ático es el que se estudia normalmente, y el jónico. Mm, Eh, y bueno, dentro de esos tres dialectos es donde se podía manejar un griego, o sea, no es muy distinto a la lengua, es como hoy en día Latinoamérica. claro. Latinoamérica tiene, ponele, ¿no? El rioplatense, no voy a decir el argentino porque los uruguayos y los argentinos tienen el mismo dialecto. El rioplatense, el chileno por otro lado, el mexicano, no sé. O sea, son dialectos distintos, pero entre Claro. nosotros nos podemos entender Se entendían. tranquilamente. Sí, claro. Lo que sí, si se iban a hablar, no sé, un griego de Atenas con Uno muy de, Medo. muy de la otra punta, digamos. Un medo es un pueblo que estaba dentro del Imperio Persa, los medos, por eso la guerra médica. Y no se iba a entender. Claro. Ahora, un jonio, que los jonios eran los que estaban en Medio Oriente, capaz que algo podía, porque normalmente la lengua cambia por cercanía, ¿no? Mm. Algo podía interactuar con. Los jonios eran los que estaban, predominaban en el Medio Oriente en el Sí, siglo se V. le decían a los jonios a todos los que estaban en lo que hoy es el territorio de Turquía, Ok. más o menos por ahí, y que bueno, que después el imperio persa lo van a intentar sacar y después van a volver, bueno. El imperio persa era bastante grosso en esa Y en época, el momento era entonces. era el imperio que casi domina todo el mundo. ¿Más que el griego era? Y los griegos no se expandieron tanto. Mm, claro. Los griegos se expandieron, Los griegos supieron mucho perpetuar a lo largo del tiempo por sus pensamientos, escritores, sí, por los no por escritos. su parte bélica, digamos. Claro, los romanos igual son los que más tuvieron mayor expansión, conjunto también, por ejemplo, con Alejandro Magno también tuvo una gran expansión, pero, a ver, también los escritos griegos se conservaron por el Imperio Romano, por las traducciones, también fueron cosas que fueron adaptando los mismos árabes, tomaron textos griegos y los tradujeron al árabe y después volvieron de vuelta a Europa. O sea, hay toda una historia muy interesante con el viaje de los textos escritos, Sí. ¿no? Pero sí, los griegos sobre todo sobrevivieron por sus ideas e inspiraron mucho grandes poderes posteriores, ¿no? El Imperio Romano aprende mucho de los griegos, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque en realidad los autores surgen a partir de los griegos, básicamente. Sí, y casi todos los autores romanos se inspiran en los Eso, en el griegos. momento que habían autores griegos como Sócrates, Platón, etcétera, ¿habían autores del Imperio Persa? Y no se ha conservado tanto. Claro. No era tan No, común. del Imperio Persa desconozco. Sé Ellos que como que promueven había mucho. otros lugares, pero vos pensás que el sistema de escritura, el alfabeto, como hoy Mm, lo conocemos, se estaba desarrollando y estaba empezando a aparecer en estos pueblos. claro. Entonces, sí hay algunos escritos, sobre todo religiosos, creo que de lo que es India, también seguramente China, desconozco igual, pero vos pensás que la escritura con otro fin que no sea anotar las cuentas, Mm, no existía. no tenía tanto desarrollo como ahora. Los griegos fueron
sí, los que empezaron a tener, los egipcios también, Quizá no antes. tenían el pensamiento de querer perpetuar a lo largo del tiempo, no les Y, interesaba y que es que la quizá. escritura es eso, ¿no? Es Mm, perpetuar a lo largo del tiempo, ir por encima de lo efímero que es el ser humano. El ser claro, humano, el gran problema que tiene, y otra de las grandes temáticas griegas, es que muere. mm, Y entonces, bueno, ¿cómo me mantengo en el tiempo? Y a partir de los poemas que se dicen sobre mí, es decir, de mi fama, claro, y de si alguien lo colocó por escrito. Vos pensás que la guerra de Troya, los grandes héroes, Aquiles, por ejemplo, ¿por qué quiere invadir Troya? ¿Por qué va? Fuera de que tiene que hacerlo por una cuestión de un compromiso con Agamenón, que supuestamente si Agamenón los tenía que llamar, ellos tenían que acudir, eh, por una cuestión de gloria. El término de los griegos de la gloria es el kleos. ujú, Y si ellos adquieren gloria, su cuerpo morirá, pero su nombre no. mm, Y eso tiene mucho valor, claro. ¿sí? Porque ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema que empieza también a aparecer y también que creo que es el motor de un montón de pensamientos, es la muerte, ¿no? El, Claro, el temor a desaparecer y a dejar claro. de ser. ¿Y será que antes no querían perpetuar por alguna razón? Eh, No, yo ¿O porque simplemente se les ocurrió creo que el antes sistema de lo... escritura y con eso lograron perpetuar? No, a ver, yo creo que el ser humano reflexiona a lo largo de toda su historia. Hay cosas que se han conservado y hay cosas que no. Pero yo lo que creo acá es que lo que pasa es que uno empieza a pensar en la muerte cuando tiene tiempo libre. Claro. Y, o empieza a pensar en otras cosas, a reflexionar sobre las cosas cuando tiene tiempo para pensar. Si vos estás trabajando todo el día en el arado, siendo un esclavo, No el, tenés tiempo para el pensar. momento en que tenés libre, querés dormir, tener relaciones Claro. sexuales y comer. Por eso los que podían pensar eran Y los que porque, tenían plata, bueno, básicamente. claro, en realidad creo que todos podían pensar. El tema, los que lo podían conservar porque era una cuestión cara, Sí. la escritura, eran los que habían tenido la oportunidad de educarse, de Mm. aprender la escritura y sí, No, tener no, en tiempo, relación a lo que decís vos de que que los aristócratas. tener el tiempo para eso. Sí, pero vos pensás que todos los ciudadanos griegos normalmente tenían algún tiempo, Mm, los ciudadanos, estoy hablando no los esclavos, no los claro. demás, porque el ciudadano griego era alguien que normalmente tenía una propiedad, Mm. ¿sí? No eran gran mayoría, había una gran Ah, cantidad, ok, ok. pero para ser ciudadano griego, en un momento tenías que tener una propiedad. Después va a ir cambiando. Hay toda una historia con la O sea que en ciudadanía. realidad esa democracia, volviendo al tema desde el Es medio comienzo payuta, claro, es es medio medio payuta. falsa, porque en realidad la gran mayoría eran todos de la aristocracia principalmente. No, no, Porque para tener una sí, propiedad era bastante difícil en esa época. no había tanta población, o Ok. sea, sí, no pertenecías a la aristocracia por tener una propiedad. Mm. Vos pensás propiedad como una parcela de tierra en donde hacer tus cultivos. Bueno, pero era difícil. Sí, no era lo común, pero Atenas, que es la polis que más conocemos, es una polis que ha llegado a tener 1 millón de habitantes, si no me Mm, equivoco. No todos de ellos ciudadanos, obviamente, entre mm, ellos extranjeros que venían, esclavos, ¿sí? Pero tener una propiedad no significaba ser aristócrata, ¿eh? mm. Significaba tener tiempo de participar en la política. Bueno, pero de esclavitud, ¿cuánto podía llegar a No, haber? era mayoría, Por esclavitud era eso te mayoría, digo, claro. definitivamente. La gran mayoría, si era esclavo, vos Pero es la primera, no podías pasar de esclavo podía ser a un, propietario. ¿Podías llegar a hacerlo en podía algún ser un momento? liberto, podías llegar a tener alguna propiedad, Claro. ¿sí? O sea, Quizás si de tanto tiempo ser esclavo, sí, entrabas a que competir tus, mucho después. claro, pero digo, también ser mucho tiempo esclavo y que tus hijos en algún momento dejen de ser esclavos. Sí, y obtengan una ciudadanía. Claro. Eso igual, la historia de cómo ser ciudadano en Grecia ha cambiado. O sea, cambió mucho a lo largo de la historia. ¿Sí? Al principio era quien se podía suministrar el armamento, Mm, que eso lo pone Dracón, uno de los primeros que tenemos documentados, ¿no? Dracón dice, es ciudadano quien se pueda tener el armamento hoplita. También los griegos, Oplita. hoplita. Los hoplitas es como el sistema de falanges. Si vos viste 300 lo que hacen es formarse en falange, son Ujú, como todos iguales ahí. Bueno, se dice muchas veces que la democracia también surge por esta cuestión de en la guerra estar todos iguales, ¿no? Tener un armamento y que
lo que vos hagas va a afectar al otro, porque si yo bajo el escudo te descubro a vos, Claro, ¿sí? Y si el de atrás, el de al lado baja el escudo de él, me descubre a mí. claro. Entonces hay que ser una unidad organizada de muchas personas. Pero para la época, vos pensás que sí, hoy decimos, bueno, sí, algunos eran ciudadanos. Para la época, que haya varios ciudadanos, más de 10.000, más de 15.000, era algo demasiado innovador. En ese momento Mm, tenemos muchas sociedades con reyes, emperadores, sumos sacerdotes, que tienen todo el poder político y religioso, y en claro. Grecia no. Por eso es más fácil decir que la democracia era mucho más participativa en ese Y sí, momento. pero la Porque era cantidad de más población. participativa porque los pocos que podían participar eran porque tenían una propiedad, no eran Pero muchos, digamos. también no eran tan pocos. Claro, En porcentaje de población no eran tan sí, pocos. Es más, te digo, son más en porcentaje de población de los que participan en nuestras sociedades. claro. O sea, era más participativa de lo que es hoy, Mm, habiendo un sistema esclavista, habiendo todo lo que había, ¿no? Pensemos eso también, y pensemos también en la época. sí, O sea, no podemos sacar a Grecia de su época. claro, sí, Y sí. para la época era algo de recontra avanzada, muy avanzada. Y bueno, todos los pueblos lo van heredando también eso, ¿no? Bueno, me gustó el tema de democracia. ¿Sí? Sí, me gustaría cerrarlo al tema de democracia. No al podcast, Sí. no al podcast. Me gustaría ¿Te cerrar el tema aburriste de la de... democracia? No, creo que ya está. Lo explotamos todo lo Lo posible. explotamos bien, bien Sí. explotado. Me gustaría que me cuentes algo ahora más sección literatura. Me gustaría que, no Ok. sé si está tan relacionado con la literatura, pero me cuentes algo de lo que hablas en los cursos. ¿En los cursos? Sí. Para, la literatura está recontra No, no, asociada a la pero me democracia. parece que lo relacionamos mucho con la historia también. Sí. Eh, Ahí vamos a más a literatura y a... y Ok. me gusta, a ver si te puedo seguir el ritmo también. Con Y la historia bueno, te lo puedo seguir bien. tenemos un gran problema. Y sí, ya sé, está todo relacionado. Sí, no, no solo eso, sino que lo que entendemos como literatura no era tal en ese momento. No, como lo entendemos ahora. No había tipo decir, bueno, la literatura son libros, no sé, o qué. No había una institución literatura. No, claramente. Eh, La literatura, ¿cuándo crees que se termina de formar? siglo XIX, Mm, siglo XVIII, XIX. claro. Eso lo dicen los críticos en realidad. Que como institución, como algo de decir, esto es literatura, Cuando ya tenemos instituciones sí. Es educativas lo mismo que hoy en formadas. día con el qué es música y qué no es música, ¿viste? Mm, Pasa lo mismo. En ah, ese momento en Grecia no había una literatura. Había gente que sí en un momento puso las cosas por escrito. mm, Y literatura, sobre todo teatro, el teatro. Que el también te- hay una cuestión que no es tanto literatura, porque si bien tenemos escrito, el teatro era algo para representar. mm. El Eh, teatro era lo que lo que se podría llamar la literatura de ese momento, Había digamos. tres cosas, en realidad, que es una edición muy clásica, que es la épica, son los cantos, las epopeyas que tenemos sobre todo la época troyana, ¿sí? Lo que es la Ilíada y la Odisea de Homero. Y tenemos también la lírica, además del teatro, que es la lírica es recontra aristocrática y son lo que hoy en día se piensa como poesía, ¿no? Pensemos Ujú, que en el momento las tres formas de literatura que son la épica, la ujú, lírica y el drama, o la ujú. dramática, lo que es la tragedia y la comedia, casi todo se escribía en versos. O sea, todo tenía que tener un ritmo, unos versos, y normalmente eran escritos que se hacían para representarse de alguna manera. O sea, no era simplemente para que vos lo leas en silencio. Ok. Eso no existía en la Perdón, época. eso, volviendo más despacio, eso es la lírica. No, las tres formas Ok. escritas literarias. ¿A partir de qué siglo? Eh, bueno, con Homero hay un gran problema, que no se sabe bien la datación. ¿Será siglo VI, siglo VII? Ok, ok. Yo supongo que más para el Ahí siglo es cuando VI. podemos decir que empezás a tener la primer tanda de literatura, Sí, desde entre el muchas siglo, comillas. desde Homero en adelante empiezan a aparecer un montón de autores líricos Ujú, y van a seguir después, y después de la tragedia, después del siglo V, y el siglo V es el siglo de oro de la tragedia ujú, y de la comedia también, ¿no? ok. Aparecen los tres trágicos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides,
y aparecen también cómicos, como son Aristófanes. Aristófanes es un poquito posterior a ellos. Y pensemos eso, todo lo que pensamos hoy en día como literatura, era cosas que estaban hechas para ser no leídas, Entretenimiento, sí, pero no leídas así en silencio. claro, No existía la lectura así. claro, Si se leía recitando, claro. ¿sí? Era como ir a ver una película. Más o menos, Ah, pensemos, ¿el sí. teatro se recitaba o se actuaba también? No, se actuaba. Ah, se Pero por actuaba, eso es literatura performativa. claro, Vos hoy en día lees una novela, no sé, el Ulises de Joyce, lees Cien años de soledad de García Márquez. Y vos lo lees y callado, callado en tu casa y así, listo. No, en el momento era para ser representado. El teatro era claro. para que haya actores, que haya gente, haya un coro. La lírica era para ser cantada. Ujú, La epopeya era para ser también recitada. claro. O sea, era una literatura más performativa. ¿Todas eran con actuaciones o había alguna que era tipo más monólogo? Como había una Y persona la, recitando todo, la lírica la lírica era para ser cantada, era de cantada. una sola persona, o por lo menos recitada, y la Ujú, epopeya también. O sea, vos pensás que la epopeya hoy en día son libros bastante amplios, que eso se recitaba de memoria. Y si no lo haces, es un embole. claro, O sea, de alguna manera lo actuás, claro. ¿sí? O sea, y ahí vino Aquiles, el de los pies ligeros, y le dijo, y o sea, hay una forma Pero de la comedia sí tenías dos o comedia tres y tragedia, personas. sí, O sea, podemos diferenciar a la comedia y a la tragedia como un teatro donde actuaban las sí, personas y después tenemos la lírica, ¿y cuál más me dijiste? y la épica, Y la épica donde había una persona que que recitaba, recitaba todo. sí. Bien, Y el me teatro, gustan bueno, esos dos conceptos. sí, está bien. Ok, Pero está bueno que lo traigas porque hay una cuestión con el origen del teatro, ¿no? El teatro en realidad era un teatro coral. ¿Qué significa teatro coral? Que era recitado por coros. ujú, Normalmente de origen religioso eran coros pastoriles en algún momento. Esto igual hay muchas discusiones acerca de esto, ¿no? Que querían sobre todo hacerle honor al dios, a Dioniso, que es el mm. dios del teatro, que después posteriormente va a ser el ¿Hay vino. un dios del Sí, teatro? Dioniso, que es Mira, el dios del teatro y del vino. hay dios de todo. Es un dios muy interesante porque es el dios de la otredad, es el dios del vino, de las alteraciones, de los cambios. Es un dios muy interesante. Es el dios también que te dice la posta, Claro. ¿sí? Eh, no necesariamente por ser el dios de la verdad, pero sí el que te muestra la otra cara. También Dioniso es un dios que es representado que muchas veces nosotros vamos a algún museo y vemos a tipo cerámicas y todas esas cosas. Casi todos están representados de costado y Dioniso muchas veces aparece de frente. Mm. Y todas estas figuras de otredad aparecen de frente, pero volviendo al origen del teatro, el teatro empieza siendo un coro. Viste que, no sé si te acordás de alguna tragedia que hayas leído en la secundaria, que aparece el coro. Coro, yo me imagino 6 7 personas ¿Sí? detrás cantando. Cantando. O sea, bueno, entonces no es que existía el teatro como lo vemos hoy, donde hay dos personas que Se dice que interactúan. lo más cercano a lo que es el teatro griego hoy en día sería la ópera. Ok. O sea que no tenían personas en Pero movimiento, pará, digamos. en un momento del coro surge un personaje que se independiza Mm, y empieza a interactuar con el coro. ok, Y después, cada uno de los trágicos también más importantes empiezan a incorporar más personajes ok, y empiezan a salir del coro. ok. Y ahí sí tenemos interacción entre los personajes. Eso a medida que pasó el tiempo. Claro, O los fue grandes en alguna obra clásicos. específica. No, en realidad Esquilo, si no me equivoco, es el que empieza a tener dos actores. Ujú, Sófocles incorpora el tercero. ujú, Pero a lo largo que va avanzando el teatro vas viendo que el coro va teniendo menos participación y ya hay más teatro como lo conocemos hoy, que claro. personajes que discuten sobre cosas. Mm, Eh, pero bueno, pasa eso, ¿no? Que en realidad surge siendo como canciones. claro, Y después sí se independizan los personajes, todo con máscaras, ¿no? O sea, vos claro. pensás que era re ¿Siempre rudimentario. fueron con máscaras al Bueno, principio? las Sí, máscaras de la comedia y la tragedia vienen de eso. claro, Son máscaras y una vestimenta estereotípica, claro. digamos.
y tenía gente que trabajaba de eso, en realidad. Había gente que trabajaba de O ello capaz que y eras comerciante y a la noche te ibas a trabajar de eso. no, normalmente los actores se dedicaban a ser Trabajaban eso. actores y había que ser actor, ¿eh? No había Claro. micrófono, no había nada, tenías que gritar, tenías Claro. que Qué loco, porque tener... es como todo lo podés relacionar a cómo es la sociedad de hoy en día, Sí, llevada a ese momento, y todo tenés una similitud muy grande. O sea, cuando vos me contás todas estas cosas, yo me imagino a esa gente tipo, uy, ahí tengo que ensayar para trabajar de comedia o de tragedia. tengo que Y es leer, tipo, aprenderme esta obra. es como un actor hoy. Sí, O sí, sí, sea, sí. y estamos hablando de muchísimos años y siguen pasando las mismas cosas. Sí, sí. Y había también lo que se decía el córegos. El córegos era el que se encargaba de financiar. Claro. Y ser córegos era, te favorecía políticamente, porque el teatro era un Claro. espectáculo para el pueblo. Es increíble. Entonces, vos Es, financiabas el teatro, Pericles lo financia Esquilo, por ejemplo, en los persas y en varias ok. de sus obras, y eso te daba poder con el pueblo, porque el pueblo quería teatro, Claro. era un festival de Claro. primavera, Sí, sí. ¿sí? O sea, era como ir a pasarla Como si, bien. como ahora, como el Sí, fútbol. es el carnaval. Claro, sí, sí, sí. Pero lo que tenían los trágicos, que me parece muy interesante, Tenían que pagar, obviamente, para ver todo eso. bueno, O se al finen. principio sí y después se hace abierto al público. Mm, O sea, se piensa que el teatro son un poco no, son los educadores del pueblo. mm, En el siglo V, normalmente si uno interpretaba una obra de teatro, era para que el pueblo reflexione. claro, Reflexione sobre algo, ¿no? Sobre un tirano, sobre pasarse de rosca. Bueno, todas las obras en su contexto tienen un porqué. ¿Por qué se publica Edipo Rey en algún momento? claro. ¿Qué estaba pasando con la filosofía y la sofística en ese momento? Bueno, todo eso tiene que ver, ¿no? O sea, Cómo te entra el consumo por el inconsciente? Porque era su forma de consumo en ese momento. Sí, 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 era también una forma de hacer política. Claro, Uno de los puestos políticos de honor era ser córego y financiar, o sea, los aristócratas buscaban financiar muchas veces las obras de teatro. claro, Y sí, obviamente te conviene, a ver, te conviene si además si el que está financiando te hace una obra que esté a favor tuyo, claro. ¿entendés? Todo como, Era re político. es todo como ahora, Bueno, básicamente. pero Sí, sí, es sí, re sí, político. Y el coro normalmente en la obra de teatro tenía la función del pueblo, ¿no? O claro. sea, era como la reflexión popular. Mm, Y normalmente era la que contrastaba con la figura del rey, que el rey era más egoísta, o sea, claro, el teatro es muy democrático. claro. El teatro Pero por lo que me decís, no empezó siendo así. Después se eh, fue abriendo. después se fue abriendo, pero digo, el mensaje que da, por lo menos lo que conservamos, es un Sí, mensaje muy democrático claro. y muy también pacifista. O Mm, sea, lo que ves, por ejemplo, con Esquilo participó en las dos guerras médicas. Y lo que ves es que el chabón muestra todas las miserias de la guerra. claro, Y al mostrar todas las miserias de la guerra también está diciendo, mira, la guerra es esto. O sea, la guerra es claro, estar durmiendo en un barco, es claro, estar durmiendo abajo de la muralla del enemigo, teniendo miedo todo el tiempo de claro. que te ataquen. La guerra es abandonar tu pueblo, tu ciudad, es pasarla mal. Y entonces, por eso también pensamos en que pueden ser educadores del pueblo, ¿no? Pero bueno, Me gustó, me gustó. Me gustaría que para el próximo, a ver si te parece, ya a acá ver, dale, cerramos. cerramos una Cerramos temática. el. No, ya cerramos el podcast, si te No, ya parece. sé, ya sé, ya Ah, sé, ya estás cansado, no, sí, ya sí, no podés sí. más. Sí, Es que yo sé que yo me cebo y yo No, pero te la Ok, sigo ok. bien. Ok. Para el próximo podcast me gustaría que hablemos, me cuentes eso de Homero, que me dijiste, algo de Ok, Homero. vamos a Que hablar de me Homero. cuentes, porque yo quiero que me cuentes una historia. Te cuento, dale, Porque te voy a contar hablamos una historia. mucho, En que general, en general de cómo era el siglo V, de los persas, hablamos de los griegos. Yo quiero que me cuentes un dale, cuento. te cuento un cuento. Contame un cuento, pero Al para la final, al próxima. final todo tiene que ver con ¿Te contar un cuento. parece? Dale, Para la dale, próxima me contás un dale. cuento? Bueno, Bueno, dale. muy bien.